y casualmente todas las cosas en cierta manera se embonan, ¿no? Y yo empiezo a trabajar, termino mi carrera, trabajo allá en Monterrey, en la Mercedes-Benz un tiempo, y mi papá se enferma y teníamos compromisos de la empresa, ¿no? Entonces me regreso y empiezo a trabajar y sí, trabajé con la maquila unos 2, 3 años, pero de repente me empezó a llegar trabajo de constructoras. Había mucho boom aquí en Matamoros con las constructoras en esos tiempos, Aribe, Geo, Urbitec. Urbitec. Casas Feo, le decía. Casas Feo. Pulte y todo eso, ¿no? Entonces me empieza a llegar mucho trabajo de eso, ¿no? Entonces eran así de que, no, necesitamos, estuve Cadwell. Y, no, necesitamos 30 cocinas, necesitamos 150 puertas. Y pues como teníamos ahí nosotros, pues, el personal para realizarlo, sopesas y dices, bueno, o sea, es algo muy en serie y Vale la pena. Vale la pena, sí. Entonces me empiezo más a enrolar en el tema de la construcción, pero me doy cuenta de que existe un lenguaje para cada carrera, ¿no? Entonces empiezas a estar ahí relacionándote con ingenieros civiles, con arquitectos y pues te sientes un poquito así como que fuera de lugar, ¿no? Entonces me decido entrar ahí a la universidad, entré ahí en el CUN un semestre y bien, nada más que ahí en esos tiempos era más a la vieja escuela de con lámina y pluma, fuente, no sé, ¿verdad? Estilógrafo. Y ya no nos acordamos de eso. Y escucho que hay una escuela que se llama CESDA, que todo es ya en computadora. Y yo venía del TEC de Monterrey, donde todo era en computadora, entonces me sentía más alineado a ese tipo de formación, ¿no? Y me cambio, estudié aquí con usted y bueno, terminamos y ahora ejercemos, ¿no? Entonces, muy agradecido con la escuela. Me ha abierto muchas puertas también. ¿Cómo ve? Esa fue la historia de la transición de la ingeniería a la arquitectura. Pero ser ingeniero te ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de prospección y de orden. Yo creo que existen tres pilares para que puedas consolidar un negocio o una actividad. Digo, a veces ni con eso funcionan, pero dentro de esos tres pilares existe un entendimiento matemático, un entendimiento artístico y un entendimiento psicológico. En el entendimiento matemático, pues entra muy bien el tema de la ingeniería, en el entendimiento artístico, la arquitectura, y en el entendimiento psicológico, pues eso ya, en este caso, lo tienes que traer, ¿no? Porque no soy psicólogo. Pero, ¿qué significa eso? Es, por ejemplo, cuando existe un producto, ¿no? Dices tú, a ver, bueno, ¿qué diferencia hay entre un producto que es exitoso y un producto que no es exitoso, ¿no? Bueno, pues, para empezar tiene que ser económicamente factible, ¿no? En cuanto a logística, en cuanto a empaque, etcétera, ¿no? Pero tú puedes tener un buen producto que funciona en los números, pero a la gente no le gusta, entonces no es bonito, en pocas palabras. Entonces ahí es donde entra el arte, donde entra, en este caso, la arquitectura. Y por otro lado está el entendimiento psicológico, o el sentimiento más humano, de la manera en cómo tú se lo llevas a ese futuro cliente o a esa persona que está queriendo su casa o su comercio. Porque tú puedes tener algo muy bueno y muy bonito, pero no lo sabes vender. Entonces es ahí donde tenemos que identificar nosotros
y irnos preparando como profesionistas para que los productos al final del día que nosotros presentamos, ya sea un empaque, un diseño, una vivienda o un conjunto de viviendas, cumpla con esos requisitos. Y si cumple con esos requisitos, no hay una seguridad, pero hay un cierto porcentaje de éxito. Claro. Ayer fue Día del Arquitecto. Sí. A mí me tocó estar, creo que fue 2004, en el evento con el presidente Fox, cuando se decretó el Día del Arquitecto. Un buen amigo, Sergio Alberto Castro, tuvo la fortuna de poder llegar hasta el presidente Fox en un evento y entregarle la petición. Se le dio seguimiento y se declaró el día 1 de octubre como Día del Arquitecto. Sin embargo, hay personas, bueno, no hay personas. Yo soy de la opinión de que el Día del Arquitecto, el arquitecto exagera en sus festejos, ¿no? O sea, se excede en su manera como debe ser considerado por la sociedad, porque es una profesión de servicio principalmente, ¿no? Sin embargo, hay arquitectos que levitan, ¿no? O sea, Sí, no. Son muy dados. Sí, 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 sí. ¿Festejaste ayer el Día del Arquitecto? ¿Ayer? Sí, bueno, hubo un evento ahí en el MAC. De hecho fue una firma entre un convenio del AMPI con el CANT, donde hicieron una colaboración. Creo que va más por el lado de programas de estudio y de mejora, etcétera. Y sí, me invitaron y ahí los estuve acompañando y dieron ahí una conferencia y no fue mucha gente, la verdad. Creo que ha habido años un poquito más abundantes, pero estuvo muy bonito. Y pues ahora sí que los arquitectos sufren de buen gusto, ¿no? Entonces estuvo bastante bien. Platicábamos de las salidas profesionales de la carrera. Normalmente se piensa en la arquitectura como algo único, como algo que sales y estás destinado a construir, a proyectar y a construir durante toda tu vida, ¿no? Sin embargo, ya la vida moderna pues, te ofrece un sinnúmero de salidas profesionales. No todas están suficientemente sustentadas en los planes de estudio. Tienes que invertir en una formación paralela. Diplomados. Exacto, sí, diplomados. Como puede ser la evaluación o en el cálculo. He conocido arquitectos que se dedican al cálculo estructural, son los menos. La evaluación parece que es una de las preferidas. El urbanismo es una de las preferidas, son grupos completos. Y yo digo, bueno, si tenemos tantos urbanistas, ¿por qué nos quedan tan feas las ciudades? Bueno, es que hay que recordar que la arquitectura es el fruto de muchos años de buen gusto. O sea, hay ciudades como Florencia, París, Londres. Entonces, no estás hablando de que se hicieron en 200 años como las ciudades aquí que conocemos, ¿no? O sea, como la nuestra tiene 200 que... Son ciudades que ya han sido el fruto de una evolución arquitectónica que ya tienen 2000 años, por decir una cosa, ¿no? Entonces, la arquitectura sí es evolutiva
y también va concientizando a la sociedad. Entonces, es como, tú ves que tu vecino le invierte en poner una buena fachada, ¿no? Y luego viene otro y hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo, y al final del día dices, mira qué bonito, mira que está esta cuadra, ¿no? Sí. Entonces es contagiosa, es fruto de muchos años, y también de tener profesionales capacitados en las ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden existir ciudades en las que no hay los suficientes profesionistas, entonces sí va a ser un lujo, ¿verdad? O algo limitado. Entonces, pero al final del día, cuando el ojo común lo sigue viendo diariamente, se le permea y genera, ¿no? Ese tipo de gusto. Me supongo que, por ejemplo, hay personas que tal vez viven allá en, no sé, en Tokio, ¿verdad? O que viven en donde sea que haya unas ciudades, ¿no? Y van a construir su casa y pues ven los planos y dicen, no, pues es que esto es digno, ¿verdad? Y si ven algo que es una atrocidad, dicen, no puedo hacer esto. Tienes que cumplir con un estándar social, ¿no? Entonces, es ahí donde la arquitectura también evoluciona, ¿no? ¿Tenemos ese estándar social ¿En Matamoros? Sí, sí. Hablando de la región. Creo que se vale de todo. Creo que hemos ido mejorando bastante. Si lo utilizamos, o sea, si vemos las personas que somos de aquí, ¿verdad? Y que hemos ido viendo la transición, se ha ido evolucionando para bien. Hay mucho camino por recorrer. Y también eso, pues, es ahora sí que nuestra lucha para ser un héroe sin capa, ¿verdad? En el cual vayas permeando esa situación, ¿no? Tenemos los mismos materiales que en otras ciudades, tenemos a veces los mismos métodos constructivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer algo que sea estéticamente agradable y algo que no sea estéticamente agradable? Pues es simplemente la cultura, ¿no? Entonces tenemos que ir impulsándola, ¿no? ¿Cómo se impulsa? Sí, pues se impulsa en el día a día, como se ve. También las autoridades lo van impulsando, ¿no? Con lineamientos que se tienen que cumplir. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, si todos hacemos lo que nos corresponde, sí mejoramos. Hay por ejemplo, en la arquitectura japonesa está el módulo japonés, que es el Zen, que es un cuadrado. Hay otras arquitecturas que también lo tienen. Y pareciera que en México lo que se ha quedado es el 4x4, ¿no? El 4x4 es la base de cualquier casa aquí en nuestra cultura. Sin embargo, hay edificios que llegan a transformar una esquina o una zona dentro de un barrio, y me refiero al Oxxo o al Seven. Tú tienes un barrio que aparentemente, no quiero llamarlo deprimido, pero sí una zona que no tiene nada de atractivo para el visitante, aunque lo valioso de un barrio pudiera no ser eso. Llega un Oxxo y inmediatamente se transforma. Sí, es un generador. Se transforma. Igual que como lo que comentabas, una casa bonita genera otra. Pero también es cierto que hay desarrollos de 3.000 casas que son todas iguales, y ahí no hay para dónde te hagas. O sea, si son igualitas, y empieza la transformación y empieza la generación de modelos distintos. De hecho, bueno, es que eso es un tema ya bastante complicado, ¿no? Pero sí lo ven mucho instituciones como el Infonavit. Por ejemplo,
se construyen miles de casas y no solamente lo preocupante es esas 3,000 casas, sino dónde se construyen. ¿Por qué? Porque luego tenemos ciudades con un superávit de vivienda y luego tenemos ciudades que les falta vivienda. Entonces tienes un Cancún que tiene 50,000 viviendas que no se posicionan porque todas las construcciones se fueron para allá porque era la bonanza de la vivienda, y luego tienes a un Vallehermoso que no tiene oferta. Entonces es ahí donde tiene que existir mucho la educación de parte de las instituciones, y para ir llevando a los constructores donde tienen que generar estas viviendas para que no se vuelvan desaprovechadas. ¿Por qué se vuelven desaprovechadas? Porque bueno, tienes después, no sé, me acuerdo yo cuando empecé con el tema de, hubo un tiempo en el que estuve con el tema de la vivienda adjudicada, pero creo que en esos tiempos había como en Matamoros como 18,000 viviendas abandonadas. Entonces prácticamente te las vendían a nada, regaladas. Yo creo que ni el terreno. Entonces comprabas vivienda y la remodelabas, la restaurabas, la vendías, y pues ahí ya estabas haciendo aún bien, ¿verdad? Porque esas casas se volvían basureros. Entonces eran casas vandalizadas. Entonces va generando, cuando tú creas demasiada vivienda, pues no hay nadie. Entonces, ¿qué va a ser lo normal? Pues si alguien necesita un techo, pues se va a adentrar, ¿no? Y si alguien necesita tirar la basura y no pasa la basura, pues voy y la tiro a las 3 casas, ¿no? Entonces se vuelve una problemática. Entonces sí es muy importante que exista una regulación en esos temas para que no suceda eso, donde tenemos 3,000 viviendas. Bueno, tal vez sí hay necesidades donde obviamente tal vez una persona no va a poder adquirir una casa de 2 millones, 1 millón, ¿verdad? Una casa de 500, 300, 400, ¿no? Y tal vez, pues ahora sí que por costos tiene que tener un modelo constructivo, ¿no? Pero me preocuparía más por el exceso de la sobreoferta de vivienda, más que lo otro. Pero luego también viene otro tema, que se compran terrenos que pues ya están a las afueras de la ciudad, y los traslados a los centros de trabajo son pues no viables. Entonces dices tú, oye, pues a ver, yo voy a la maquiladora y me voy a ganar, no sé, 1,500 pesos, 1,600 pesos ahorita en la semana, o 2,000, pero me voy a gastar 800 pesos en trasladarme. Entonces dices, bueno, oye, Sí, hacían cálculos que con la casa. Con la distancia había obreros que gastaban el 30% de su sueldo en traslados, y 2 horas de ida y 2 horas de venida, sobre todo en ciudades grandes. Aquí puedes atravesar la ciudad aunque sea a pie, vas y vienes, ¿no? Vas y vienes. Fíjate que aparte de la masividad de la vivienda y de la masividad de la moda que se impone, porque se va repitiendo de ciudad en ciudad, aquí tenemos el problema de que una casa de concreto, la losa de concreto, alcanza una temperatura de 54 grados. Sí, no, 54. Y el 80% del calor que recibe la casa es por la losa. Exacto. Bueno, el concreto, para que se enfríe, tienen que pasar más o menos 6 horas. Entonces vamos a suponer que con el horario de verano, sí, es un sauna, el sol se mete a las 8 de la noche. 9, 10, 11, 12, 1, a las 2 de la mañana está enfriando. ¿Qué pasa durante esas 6 horas? Pues tienes que prender el aire acondicionado, ¿no? Pero la losa sigue irradiando calor. Claro. Entonces creas un microclima de 3,000 huevecitos emanando calor, y
Y eso provoca un exceso de consumo de energía. Claro. ¿Qué es lo que podríamos proponer para abatir la ganancia de calor? Bueno, muchos piensan que el tema del impermeabilizante, ¿verdad? Pero el impermeabilizante es solamente para la humedad. Entonces, tienes que aislarlo con un poliuretano y después un impermeabilizante, muy seguramente. Y ya si le quieres invertir en el interior, pues un plafón te crea una barrera una bolsa de bolsa calor, de aire. Y si todavía le quieres ir más adelante, pues le pones un extractor, ¿no? Para que lo vaya sacando, ¿no? Pero si es inversión, que si estuviera estipulada dentro de un reglamento de construcción para la vivienda, muy seguramente entraría desde que te están entregando la llave, ¿verdad? Entonces, esas son regulaciones que serían interesantes, que no las he visto. Bueno, a mí me tocó trabajar en un proyecto cuando yo trabajaba con un arquitecto, Sergio Alsina. Hicimos un proyecto para Ginebra, en Suiza, y me dijo, estos son los reglamentos. Claro. Y era un bloque así y traía un capítulo especial de aislamiento. Y tenías que cumplirlo al pie de la letra. Es que ese es el asunto, por ejemplo, como usted comenta, ¿no? Yo trabajé un tiempo, de hecho, todavía era estudiante, y no sé si recuerda que fui a hacer unas tiendas allá a Guadalajara, y luego en Interlomas, y pues fue el trabajo que me salió. Ese trabajo era con unos italianos que trabajaban por una empresa alemana, y también era, no tan grande, ¿verdad? Pero sí era una guía de imagen para cómo debían de ser las tiendas. Y algo bien chistoso era que tenían como 4 tipos de blanco. ¿Sí? De blanco había 4 tipos. Sí, o sea, dentro del blanco más blanco. Blanco cálido, blanco frío, blanco, o sea, entonces trabajaban y parecieran exageraciones, ¿no? Y en esos tiempos, hace 20 años, ¿no? Pues aquí en México, pues blanco es blanco, ¿verdad? Y aunque te fueras a Monterrey y compraras las hojas de melamina o de MDF blancas, nada más había de un tipo, ¿no? Vale. Entonces, sales a entender allá que tienen años con todos los productos, los materiales y toda la mano para crear. Entonces tienes unas posibilidades, es como si te dicen, oye, quiero que hagas una obra de arte, pero pues a ti te doy unas crayolas y al otro le doy todo el juego de Prismacolor, ¿verdad? De Navidad, ¿no? Entonces, pues, va a existir ahí una diferencia, ¿no? Entonces, pero eso es debido a tantos años de la evolución que se van generando en nosotros, que el mismo mercado lo va llevando. ¿Por qué si tenemos bueno, ahorita vamos a regresar a la parte de los reglamentos, que es muy interesante, sí, por lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿por qué si tenemos una Secretaría de Salud, una Secretaría de Movilidad, llaman ahora, alguien que atiende parques y jardines, alguien que atiende limpieza pública? ¿Por qué no se le da atención a la parte de la vivienda siendo tan importante? Y creamos No, dependería de desarrollo urbano, ¿no? Probablemente, pero no hay a quién te acercas. El 30% de la vivienda la construye o la construía el Infonavit. Sí. El 30% la construía las personas por métodos de autoconstrucción. Y el otro 33%, se construía por profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros. ¿Por qué no existe un departamento? Yo digo, una secretaría sería mucho pedir, pero un departamento que pudiera ayudar, orientar, clasificar, enrutar la calidad de la vivienda en México? Pues
sí sería bastante útil. Me quedo pensando que se me vino a la mente Santorini, ¿no? Allá en Grecia, ¿no? Cómo organizas a todos para que tengan todas las casas blancas, ¿no? Sí, puede ser. O sea, también, bueno, por ejemplo, tenemos aquí en México a los que cuidan los centros históricos, ¿cómo se llaman esto? La El, UNESCO. no, bueno, se deriva de la UNESCO, ¿no? ¿Y cómo es México? No recuerdo, pero bueno. O los pueblos mágicos. ¿Viste? Sí. Bueno, lo tenemos de tarea, ¿no? Pero sí es... Bueno, INA. El INA. El INA. El INA. Y tal vez dependería hasta de... Bueno, es que una ciudad bonita se vuelve una ciudad turística. Una ciudad bonita, la gente no se quiere ir, quiere estar ahí. Incentiva a que vengan personas de otros lugares, ¿no? Es como, por ejemplo, como allá en Mérida, una ciudad bonita, ¿no? Y cómo creció, ¿no? Sí. En los últimos años. Querétaro, hace que unos 15 años creo que iba muy bien, ahorita no sé si iba tan bien. ¿Qué fue? 2010 empezó a crecer. Sí. 2010, Sí, 14 tuvo unos años. 10 años muy buenos. Guadalajara se ha mantenido bastante bien. Nuevo León creo que ha ido creciendo A su manera. a su manera, pero sí genera pertenencia. La sociedad cuando se siente orgullosa, ¿no? de su hábitat. Sí sería muy útil, sí sería muy importante. Tal vez en un futuro lleguemos a eso, ¿no? Sí, bueno, ahora, fíjate, los reglamentos. Vamos a poner sobre la mesa las tiny house. Las tiny house que están de moda, o si no quieres tiny house, hacer casas en un contenedor. No quieres hacer casa en un contenedor, comprarte un camión viejo y modificarlo para hacerlo vivienda. Pero vamos para allá. Pero está prohibido. O sea, el reglamento de construcción te prohíbe hacer recámaras. A menos de que lo pongas en una zona del SILA y cosas de esas. Sí. Que lo pueden mover cada 24 horas. Fíjate, el reglamento te prohíbe hacer recámaras con un lado menor de 270. Te prohíbe hacer recámaras con una altura menor de 270 y casi todas tienen 250 aquí. Claro. Luego te dice, de lavabo, se habla mucho ahora con lo del agua. Hay prototipos donde está el lavabo y abajo está el tanque del WC. Bueno, eso no es posible hacerlo en México. ¿Por qué? Porque el lavabo debe estar a una distancia de X del excusado. Y el excusado debe estar a una distancia X de la regadera. Bueno, no creo que se cumpla, ¿eh? Bueno, pero está en el Código de Vivienda. El Reglamento de Construcciones y el Código de Vivienda no permiten que tú puedas hacer una tiny house. Y se ven casas, por ejemplo, en Instagram o en redes sociales de Mérida, cosas muy extrañas. Son casas de 5 metros, de 4 metros, que son larguísimas, que tienen hasta alberca y se ven preciosas. Claro. ¿Por qué? Yo digo, bueno, ¿por qué esta necesidad? Bueno, es que son adaptaciones de casas ya en zonas donde que sí o sí, ¿no? Ya la casa ya era de 4 metros en ese tiempo, ¿no? Sí, o espacios residuales de un terreno, Residuales. qué sé yo. Pero fíjate esa contradicción de que vamos hacia una generación de vivienda nueva, distinta, pero el reglamento no está alineado con eso. No puedes. Pues es que es como las leyes, ¿no? O sea, las leyes también van evolucionando en base a la sociedad. Igual y esos reglamentos tienen que evolucionar, pero sí estamos tal vez ahorita un poquito desfasados y sí se tiene que
que poner atención. Que bueno, se han hecho muchas modificaciones a las leyes últimamente, ¿no? Sí, pero la única modificación que se ha hecho en cuanto a la vivienda ha sido el lote mínimo. Uh-huh. Pero en todo lo demás... Bueno, hay también una especificación de no menos de 60 metros cuadrados y cosas de esas, ¿no? Pero sí. Estamos hablando que 60 metros cuadrados es muy poquito, ¿no? Sí, pero una tiny house estás hablando de 35 metros, 30, 28. Por lo regular son movibles. Sí. Son, ¿cómo se dice? Son modas que llegan a solucionar problemáticas actuales. Y pues parece como los memes, ¿no? Que se hacen ahora así de que yo a mis 30 años, mi papá a mis 30 años ya tenía 3 casas y 2 carros y 4 hijos, y yo a mis 30 años vivo con mis papás y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces son tiempos distintos. Son tiempos distintos, ¿no? Entonces, ya ahorita el costo de la vida es mayor y los beneficios también son mayores. Ahora, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como ya el costo de la vida es mayor, pues bueno, ya no es tan asequible obtener una vivienda como la que podían tener nuestros padres. Pero mira, por ejemplo, vamos a pensar una cosa. A ver, un palacio romano, donde vivía el emperador, ¿no? Y ¿se imagina cómo ha sido de frío en invierno? Pues es que tenían muchas pieles ahí. No, sí, pero era, o sea... Sí, era frío, era frío, piedra. ¿verdad? O sea, cuando tenían que poner mantas alrededor y fogatas. Eran impresionantes y todo, ¿verdad? Pero no creo que hayan sido muy cómodos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo un emperador de esos años se hubiera venido a vivir hace 30 años... Con su mini split. Con un mini split... Pues prácticamente tal vez yo creo que... Aquí se queda. Aquí se queda, ¿verdad? O sea, con internet y con Starbucks y con cafecito y todo, ¿no? O sea, entonces hay que ir viendo qué es lo que se está perdiendo contra qué es lo que se está ganando, ¿no? Entonces, pues obviamente el dinero llega, ¿no? Pero pues si ahora te lo gastas porque tienes que pagar N cantidad en redes sociales, N cantidad en consumismo, ya el presupuesto para vivienda pues se hace más pequeño y la casa se hace más pequeña. Pero ahorita regresando a lo de las tiny house, hay una empresa que se llama creo que se llama Cabin House, que fabrican vivienda a partir de estructuras tubulares, o sea, tubo cuadrado, tubo PTR, ¿verdad? Prácticamente hacen la cabaña, la forran, tal, y te dicen, te la entregamos en tu terreno. Ya nos ponen los cimientos, ¿no? Exacto, y ganchas las instalaciones. Sí. Eso no hemos adaptado nuestros reglamentos para poder hacer eso. Sí, debería ser permitido. Sí. Y aparte también, todo el mundo tiene derecho a vivir como guste, ¿no? O sea, al final del día, ¿no? ¿Por qué tiene que... Si yo quiero vivir en una casa... Del árbol, ¿por qué no va a ser viable, no? Digo, no sé si estoy diciendo una aberración, ¿verdad? Pero creo que todo el mundo tiene derecho a vivir como guste, ¿no? Y si tú quieres una casa pequeña, pues tiene que haber una reglamentación, pero tiene que ser permitida. Sí, pero sí hay una limitación. Claro. No la puedes vender después por un instituto. No la puedes vender. No la puedes, sí. O el banco no te va a dar el crédito para que la compres. Pero dime, de las 100 licencias de construcción que entran en 2 días, 3 días, un mes, no sé, ¿qué oportunidad hay de revisar todos los planos a detalle? Bueno, es que ahí alguna vez platicamos acerca de la sostenibilidad que se genera, sustentabilidad que se genera. Por ejemplo, cuando tú haces un albergue de animales, ¿sí?
el gobierno hace ese albergue de animales y pues invierte 10, 15, 20 millones y le pone a un encargado, un director, su secretaria, veterinarios, todo, y se vuelve un costo para el gobierno al final del día. Y es alguna cosa necesaria, pero sí es costoso. Entonces la piensan dos veces, ¿no? Para decir, a ver, tenemos gastos, ¿verdad? Tenemos que bachar calles, tenemos que pintar rayas, tenemos que hacer un hospital, centros de mujer, mil cosas, ¿no? Infraestructura que ya se tiene, que se va deteriorando. Entonces dices, bueno, vamos a sentarnos ahorita en una carga de otro nuevo proyecto y que luego la gente va a voltear y va a decir, oye, se necesita los grupos sociales, los entusiastas de los animales, que vayan y colaboren para que esos proyectos se puedan compenetrar socialmente y se vuelvan ahí viables. Claro. Entonces, de esa manera es como funciona el tema de las construcciones. Nosotros tenemos organismos como los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, que agrupan una buena cantidad de profesionistas que internamente deberían de dar el visto bueno y uno debería estar colegiado. Yo estoy colegiado, usted está colegiado. Pero no hay quien revise eso. Pero se necesita en los colegios alguien que sea un revisor para que, oye, nosotros somos un colegio de arquitectos y entregamos proyectos con calidad de línea, con todas las especificaciones requeridas, porque ¿cómo vas a ser parte tú de nuestro grupo y entregas algo que pues, nada que ver, ¿verdad? Que puede ser hasta un riesgo para la sociedad. Entonces, antes de llegar, porque tiene que llegar a la institución municipal, pero antes de llegar ya debería venir revisado por los colegios, para que de esa manera tengamos un filtro profesional y facilitemos esa carga al gobierno y ya después pues se pagar los derechos pertinentes, ¿verdad? Pero sería una manera bonita en la que pudiéramos poner nuestro granito, ¿verdad? ¿Y quién revisaría? Pues ahí se tendría que hacer una comisión. Sí. Bueno, pero si tú lo revisas y todo, pues bueno, el sello te vale 50, 100 no, pesos. la idea me parece excelente. La idea me parece excelente. Y con eso se paga el que revisa, ¿no? Lo único que digo es que a mí me tocó ser presidente del colegio. Varias veces. Y nunca pude, porque dice, serán miembros del colegio, miembros de número, miembros adherentes, miembros vitalicios, miembros honorarios. Bueno, miembros de números. Bueno, pues vamos a poner un número a cada miembro. ¿Quién va a ser el 1? Y ahí empezó todo eso. Y porque yo no, y porque yo sí. Total, ese asunto nunca se zanjó y no hay números en el colegio. Entonces, bueno, pues hazlo como un número de seguro social, ¿verdad? Que sea con tu fecha de nacimiento y ya. ¿no? Sí. Entonces, en los colegios existe la idea de que todos son pares, de pares con igual valor. Entonces, como dices tú, se tiene que hacer una comisión que revisara y sería excelente que se pudiera hacer. Yo también lo comenté. ¿Sí? En ambos colegios. Sí. No. No me han hecho mucho caso. Tal vez ahorita ya que vean el video, ¿no? Vamos se va a hacer toda una revolución. Bueno, pues es que lo que sucede es que estamos viviendo una revolución normativa en México. Sí. Una Yo lo veo para bien. Sí, para bien. Se han incorporado normas, se han vuelto visibles otras normas que antes no las considerábamos y pues en teoría debemos de mejorar la calidad. Sí, por lo menos estás ya en el ojo, ¿no? Sí. Sí, pues vamos a ver qué
¿Qué sucede? ¿Qué podemos generar de aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos platicando? Llevamos 40 minutos. ¿Cuántos dormidos llevaremos? No, 40 minutos llevamos. No, está bien. Entonces, yo considero que sí se debe de liberar las normas, esas normas un poquito tontas yo entiendo el paternalismo del gobierno que dice, a ver, yo no voy a permitir que a ti te vendan una casa que no tenga esto como mínimo. Bueno, es que también viene ese tema, o sea, porque lamentablemente luego le abres demasiado el abanico al constructor y luego nunca falta el listillo, ¿verdad? Uh-huh. Que ya no le pone metal y le pone plástico, no sé, por decir una cosa, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, que sean de concreto y nos quitamos de problemas, ¿verdad? Pero lo hacen, digo, me recordó ahí a un ingeniero que siempre comenta ahí en los de DRO, lo hacen en Estados Unidos. Que pues ahí hay un supervisor municipal de instalaciones eléctricas, de hidrosanitarias, de aires acondicionados, de todo. Y el contratista lo pagamos para que nos den el visto bueno, ¿no? Eso es lo que se hace allá. Que se pudiera hacer aquí y que sería lo correcto, ¿no? Y sobre todo en empresas grandes que su actividad preponderante es un beneficio económico en base a la construcción de vivienda. Esos serían todavía los que tendrían que estar más regularizados. Es difícil con la ciudadanía, ¿no? Porque pues al final como con ese 30 y tantos % de la autoconstrucción, porque pues lo van haciendo poquito a poquito y a cómo se va dando, ¿no? Pero cuando hay empresas que hacen eso, que se dedican a eso sí podría ser un buen comienzo, ¿no? Y revisar todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, como lo que platicamos alguna vez de las... Estamos cambiando de temas a cada rato, ¿no? Sí, no le hace. De los dobles drenajes, ¿no? Ah, el drenaje fluvial, el drenaje sanitario, ¿no? Ese es un tema. Ese es un tema Sí, amplio, ¿no? Pero que ayudaría bastante al sistema de la problemática que tenemos en las redes sanitarias, ¿no? Sí. Por ahí tenemos ya algo preparado de las redes sanitarias para solucionar. Hacemos un cálculo somero de las recientes inundaciones y según nuestros ignorantes cálculos, se requerían 200 bombas para aliviar la inundación en lugar de las 18 bombas que tenía colocadas. Okay. Porque eran todas las que hay. Hay limitaciones tremendas. Pero, pues bueno, ese es otro tema. Capaz que nos censuran el video por estar... No, para nada. Bueno, vamos a terminar el video de hoy. ¿Algún mensaje que quieras dejar para para las futuras generaciones? Pues empezamos a platicando acerca del tema de arquitectura y de su importancia, ¿no? Como profesión ante la sociedad, etcétera. Y realmente yo creo que, si ponerme muy sentimental, creo que dedicar tu vida profesional a la arquitectura es una muy buena opción, es muy gratificante, es muy vasta, y yo invitaría a las personas que todavía no se han decidido qué estudiar, que volteen a ver
esa carrera. Es una carrera que no conozco una persona que haya estudiado arquitectura y que diga que no le gustó. Pero ahora la onda es estudiar Redes sociales. enfermería, no, la onda es estudiar enfermería, odontología. Sí, van a faltar dientes. Sí, en unos años se satura Sí. y se acabó. Sí, también son carreras bonitas, ¿verdad? El asunto ahí es que luego ya después se crea que no hay una oferta laboral, se crean monstruos de un sector y luego es difícil escalar, entonces tienen que emigrar y al final del día, bueno, también es algo bueno, ¿no? O sea, a veces encontrar nuevos horizontes. Sí. Pero sí, bueno, en el caso del tema de la arquitectura, sí es 100% recomendada. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Vuelves a venir? Sí, claro que sí. A ver si invitamos a alguien más también Sí. para que para darle variedad. Y también que nos platique sus vivencias, ¿no? Sí, queremos hacer un programa, bueno, es que no sé cómo llamarle a esto, así programa o grabación, Sí, pero parece que el nombre ya que se le ha quedado es podcast, ¿no? sí. Sí. De los peores clientes. A los peores clientes, pero sin nombres, porque no, imagínense luego aquí. No, en una ciudad tan pequeña no lo vas a... Ah, sí, yo No, lo no. conozco. Sí. Sí. O los peores arquitectos. O mejor las peores experiencias. Las Y peores sí sucede, ¿no? experiencias. Que es parte de, o sea, digo, nadie nace con el conocimiento absoluto, ¿no? Te tienes que equivocar, algunos se equivocan más que otros, o nos equivocamos más que otros, pero nos va enriqueciendo, ¿no? Sí. Aquí el asunto es a veces poner el orgullo a un lado y seguir adelante, ¿no? El ego de arquitecto. A mí una vez se me colgó una losa. Sí. Me tuve que poner ahí unos IPRs y ya quedó y tiene bastantito tiempo, ¿no? Lo bueno que era mía. Pero sí, fue hace muchos años. Y después con un plafón, una bolsa de aire. Y ya. Y ya. Bueno, pues muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Ya está aquí. Muchas gracias.